Lucas 4:16. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, de la siguiente manera, y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verse 18 says, the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. And verse 21 says, he began by saying to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Padre Celestial, te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza, Señor Jesús, porque has sido tú, con tu gran misericordia, con tu gran bondad, que has sostenido a este pueblo, Señor, has sostenido a esta juventud, Padre Santo, porque reconocemos que sin tu presencia somos absolutamente nada, Cristo Jesús. Reconocemos que te necesitamos en nuestro diario vivir, Señor. Reconocemos que te necesitamos a cada paso de nuestra vida. Así es que, Padre Celestial, venimos a esta casa, Señor, a tu santuario, con un corazón agradecido, dispuestos, Padre Santo, para recibir aquel consejo que tú tienes para nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor Jesús. Nuestra alma necesita tu palabra, nuestro espíritu necesita esa palabra, Señor, que nutre nuestra alma, que nutre nuestro espíritu, que nos edifica de una manera especial y maravillosa. Háblanos en esta noche, Cristo Jesús. De la misma manera te pedimos, Señor, por tu hija María Elena Palacio, Señor, que sale de viaje, Padre Santo. No sabemos el lugar donde ella estará dirigiéndose, Señor, pero te entregamos esta necesidad, esta petición, Padre, para que seas tú guardando a tu hija, llevándola a su destino con seguridad, con tranquilidad y con paz, Señor. Y así como tú la vas a enviar con seguridad, también tráela con seguridad, Padre Santo. Cuídala, protégela, Padre, que tu presencia acampe alrededor de ella en cada paso que ella dé en este viaje que ella va a emprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento y recibamos el consejo que Dios tiene para nosotros en esta noche. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el verso 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Hoy quisiera que recibamos este consejo de parte del Señor que le hemos puesto por título, Dios obrando en la juventud. I would like for us to receive this word today that I have entitled, God working in the youth. Porque uno de los anhelos del Señor, un sentir que el Señor tiene, es obrar en la vida del joven. El Señor anhela obrar en ti y el Señor anhela obrar en mí. Él quiere obrar en nosotros. Él quiere trabajar en nosotros. One of the desires that God has for each and every one of us, especially the youth, it's to work in the youth. It's to do miracles in the youth. It's to do powerful and awesome things in the youth. Cuando un joven abre su corazón, cuando un joven abre su vida y recibe al Señor y deja que el Señor obre en su vida, Dios empieza a trabajar en aquel joven. Dios empieza a moldear a aquel joven. Dios empieza a hacer cosas extraordinarias en la vida de aquel joven. Pero hay un requisito, hay algo importante que tenemos que captar a entender, que mientras el joven no le dé permiso al Señor, que el Señor obre en su vida, el Señor no va a obrar en la vida de aquel joven. El Señor obra en la vida de todos aquellos que le abren la puerta de su corazón al Señor. Y cuando el joven le abre la puerta de su corazón al Señor, déjame decirte, joven, que el Señor empieza a bendecir tu vida. El Señor empieza a bendecir tu caminar. El Señor empieza a prosperar tu caminar de una manera especial, porque el Dios que va delante de ti es un Dios hermoso que tiene planes, propósitos y cosas especiales para tu vida. It's necessary to let God work in each and every one of our lives. But here comes something interesting. This is what I want to point out right now. The only way God can work in your life is if you give Him permission to work in your life. If you don't give God permission to work in your life, to enter into your heart, to do miracles, to structure your life in a very amazing way, He's not going to do it. He needs your permission first. He needs you to open up the door first. But when you decide to open up the door and you let God into your life, God does amazing things into your life. God starts to bless you. God starts to work in you. He starts to open up a path that takes you to a successful life, a path where you can enjoy your time, your season as a young man, as a young lady. When you don't open up the door to Jesus Christ so He can work in your life, you're not going to enjoy your season as a young man and as a young lady. You're not. You're going to suffer. Cuando uno no le abre el corazón a Dios para que Dios obre en su vida, aquella persona sufre. Aquella persona vive frustradamente. Aquella persona vive perdidamente. No importa todos los placeres que aquella persona experimente. No importa todos los placeres que esa persona pueda tener. Esa persona vive fracasadamente. Esa persona vive pobremente, espiritualmente. Y es por eso que tristemente miramos a muchos jóvenes que se convierten en pandilleros, muchos jóvenes alcohólicos, muchos jóvenes drogadictos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque no le quiere abrir la puerta a Dios para que trabaje y obre en su corazón. Y es por eso que miramos una sociedad hoy en día contaminada, una sociedad, amado joven, lleno de tinieblas, lleno de corrupción. Pero cuando el joven deja que el Señor obre en su corazón, no hay contaminación en la vida de aquel joven, no hay corrupción en la vida de aquel joven. Hay bendición, hay santidad, hay promesa de Dios, hay propósito de Dios en la vida de aquel joven. Alguien ayúdame a darle gloria a Dios en esta tarde, porque Dios quiere obrar en ti, Dios quiere obrar en mí. Déjalo que Él obre en tu vida en esta noche. ¿Sabe por qué mucho joven pierde interés en el evangelio del Señor?
¿Sabe por qué mucho joven pierde interés en buscar al Señor, en venir a los cultos? Porque no deja que Dios obre en él. One of the main reasons why many young men and young ladies, they lose the desire to seek God. They lose the desire to come to church. It's because they don't let God work in their life. Hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia y se les hace aburrido. Se les hace, el servicio es 2 horas y para el joven son 200 horas. Poderoso sea el nombre de Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia y se les hace una eternidad de estar en la iglesia. Se les hace mucho tiempo, la mente, el cuerpo lo tienen aquí, pero la mente pensando en las redes sociales, pensando en las películas, en los videojuegos. O cuando salga de la iglesia voy a ir a conectarme un rato a la computadora, voy a ir a jugar un ratito. Y el joven piensa que la iglesia es aburrida. Porque cuando un joven no viene con el propósito de abrir su corazón en el culto, Dios no va a obrar en aquel joven. Y aquel joven no va a experimentar ni sentir el beneficio de Dios. Pero cuando el joven viene a la casa del Señor con la expectativa de recibir algo de parte de Dios, aquel joven sí recibe algo de parte de Dios. Aquel joven puede llegar a este lugar desanimado, triste, desconsolado, pero sale de este lugar fortalecido en el Señor. Sale de este lugar fuerte, sale de este lugar con ánimo, sale de este lugar victorioso, porque ha dejado que el poder de Dios obre en su vida. Alguien ayúdeme a alabar a Dios en esta tarde. Si me está comprendiendo, si está analizando esto conmigo. Cuando el joven abre el corazón a Dios, Dios obra, Dios trabaja. Muchas de las veces llegamos a este lugar de una manera angustiadamente, afligidamente, y salimos de la misma manera. ¿Será que dejaste que Dios obrara en tu vida? ¿Será que le diste permiso al Señor para que Él trabajara su poder? ¿O te rehusaste? ¿O te hiciste hacia atrás? ¿Sí me está entendiendo? Dios está dispuesto para obrar, para trabajar. Pero si uno se rehúsa, contrita al Espíritu Santo, Dios va a decir, ok, ¿quieres ponerte de ese plan? Ok, te respeto. Porque hasta eso que el Señor es respetuoso. Él te respeta. Él respeta tu decisión, joven. Si tú no quieres buscar a Dios, si tú no le quieres abrir la puerta de tu corazón a Dios, Él te respeta. Ok. Entonces ve, sufre. A ver, ve, aprende allá afuera. A ver cómo te va sin mí. Y a veces, muchas de las veces el joven tiene que ir a sufrir allá afuera. Tiene que ir a sentir lo que es verdaderamente el dolor. Tiene que ir allá afuera y sentir lo que verdaderamente es vivir frustradamente, para poder recapacitar y decir, el Señor tenía razón. Mejor hubiera estado allí en la iglesia. Mejor me iba cuando iba yo con mis padres a cantar y a buscar al Señor. Dios quiere obrar en tu vida, joven. No menosprecies esta oportunidad que el Señor te hace. Dice la palabra del Señor, buscad a Dios mientras Él está cerca, mientras Él está cercano. Porque va a llegar un tiempo donde si no buscamos la presencia del Señor, el mundo se va a empoderar de ti. El pecado se va a empoderar de ti, no te va a dejar buscar la presencia del Señor. No te va a dejar venir a rodearte ante la presencia del Señor, porque aquello te está agobiando, te está empoderando. Así es que Dios quiere obrar en la juventud, en nosotros, en el ser humano. Y aquí quisiera usar Lucas 4, verso 18 en adelante, para poder ampliar esto un poco más. Porque necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios obrador. We need to understand that the God we have here, He is a miracle worker. He is a God that
breaks through barriers. He is a God that wants to work in us. Y aquí en Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, vamos a mirar tres maneras como el Señor quiere obrar en la vida del joven. Aquí Lucas 4, verso 18 más que nada, nos va a enseñar cómo es que el Señor obra de tres distintas maneras. Leo una vez más el 16 y ya aquí nos internamos para entender el punto principal. ¿Cómo es que Dios obra en nosotros? El verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Aquí miramos que el Señor Jesús, aquí miramos que Él está iniciando su ministerio. Aquí miramos que su ministerio está principiando, está iniciando. Y miramos que el Señor Jesús llega a Nazaret y Él entra a la sinagoga y se para y empieza a leer. Y me llama mucho la atención porque dice que se le dio el libro de Isaías. Y miramos que el Señor Jesús toma el libro de Isaías y Él empieza a citar lo que es Isaías 61, verso 1, lo que viene siendo el versículo 18, aquí en Lucas 4, verso 18. O sea que aquí el verso 18 es Isaías capítulo 61, verso 1. El Señor Jesús empieza a leer Isaías capítulo 61, verso 1. Y algo que me llama mucho la atención, algo donde el Señor traía a mi corazón algo hermoso y especial, es que muchos podríamos decir y pensar que el Señor leía Isaías 61, verso 1, simplemente por leerlo, simplemente como una casualidad, simplemente como una coincidencia, porque, óigame, qué coincidencia que Él lee donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Qué coincidencia podría decir uno, qué casualidad. Pero el punto que quiero llegar aquí es que el Dios que usted y yo servimos, Él no es un Dios que obra por medio de coincidencias y por medio de casualidades. No, Señor. El Dios que nosotros servimos y buscamos obra conforme su perfecta y su santa voluntad. O sea que el Señor Jesús leía Isaías 61, verso 1, no simplemente por leerlo, sino que lo leía como un plan. Lo leía mostrando su objetivo. Lo leía mostrando su plan, su propósito en este planeta Tierra. Porque muchos podríamos decir, lo leyó simplemente por leerlo. No. Donde el Señor me ministraba y tocaba mi corazón es que Él lo leía dando a exponer su plan en el planeta Tierra. ¿Y cuál era el plan del Señor en el planeta Tierra? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su meta? Su plan siempre ha sido redimir.
Su plan siempre fue rescatar. Su plan fue dar salvación, libertar, obrar su poder. Y déjame decirte que hay buenas noticias, porque hoy el Señor sigue teniendo el mismo plan para cada uno de nosotros. El mismo objetivo Dios lo tiene en el siglo XXI. El Señor quiere seguir libertando. El Señor quiere seguir rescatando. El Señor quiere seguir salvando y obrando su poder para todos aquellos que le puedan abrir su corazón al Rey. Alguien ayúdame a bendecir el nombre del Señor en esta noche. We see here that God, in verse 16, he was handed the book of Isaiah, and he reads Isaiah 61 verse 1. But what I was saying is that God wasn't reading just to read. He wasn't reading just as a coincidence. He was reading, and he was kind of giving his plan. He was giving his objective. He was giving his purpose. And right here we see the purpose in verse 18. Y aquí en el verso 18 entonces miramos qué es el plan del Señor, el objetivo del Señor. Entonces entendamos, el Señor lee y cita Isaías 61 verso 1, exponiendo su plan, exponiendo su objetivo, exponiendo su propósito en este planeta Tierra. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese plan? El verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese era el plan del Señor. Ese era el plan que leía, que él exponía, que él quería que aquella gente que oía recapacitara y entendiera este plan. Pero amplifiquemos el verso 18. Let's amplify verse 18. Porque aquí en el verso 18, en este plan que el Señor está exponiendo, en este objetivo que el Señor está exponiendo, en el verso 18 miramos cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja de tres distintas maneras. Y el verso 18 empieza y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí miramos un coma. Ahí miramos un coma, y un coma significa pausa. Detengámonos ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Leía el Señor. El Señor quería hacer algo hermoso, quería hacer algo especial. Quería que la gente captara entender, que la gente se diera cuenta que el Señor Jesús venía con un respaldo divino. Él venía con gracia. Él venía con poder y autoridad. Porque déjeme decirle, amado hermano, que el Señor Jesús no simplemente fue un profeta. Él no simplemente fue cualquier hombre. El Señor Jesús fue el mismo Dios encarnado en carne. El Verbo hecho Dios. Fue aquel que descendió y tomó cuerpo humano para venir y obrar su poder en este planeta Tierra. Él no venía, amado hermano, sin respaldo. Él no venía sin gracia. Él venía ungido. Él venía con poder de lo alto. Él venía con un respaldo y con una autoridad hermosa y especial. Amados hermanos, esto es algo hermoso. Esto es algo especial. Que cada uno de nosotros captemos a entender que el Dios que nosotros servimos no es cualquier Dios.
es un Dios lleno de poder, es un Dios lleno de autoridad. Y así como Él obró en los ciegos hace 2000 años, así como Él libertó a los oprimidos, Él puede seguir obrando en medio de su pueblo, en medio de la juventud, en medio de este planeta Tierra, porque Él es el ungido, Él es el Santo de Israel, el Dios todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:8, el alfa, el omega, el principio y fin, el Dios todopoderoso, el fiel y verdadero, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Alguien ayúdame a honrar y a bendecir al poderoso en esta noche. Muchos jóvenes no entienden y no captan a entender que el poderoso, el Santo de Israel, se mueve entre su pueblo. Hay muchos que lo ignoran, y es por eso que no salen de este lugar beneficiados. Y es por eso que no salen de este lugar con un cambio, porque ignoran, porque no quieren entender que el Santo de Israel, el Dios todopoderoso, se sigue moviendo en medio de un pueblo que le alaba y lo bendice con todo su corazón, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios está aquí en esta noche. Él está aquí para obrar, Él está aquí para romper cadenas, Él está aquí para hacer algo hermoso en nosotros. Decía el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ya aquí miramos la primera manera como el Señor obra. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí miramos la primera manera, cómo es que el Señor obra en todos aquellos que le abren su corazón, en todos aquellos que lo reconocen, en todos aquellos que quieren recibir un beneficio de parte del Señor. Dice aquí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una de las maneras que el Señor obra en nuestras vidas es como un mensajero de buenas noticias. Es como un mensajero que envía buenas nuevas de salvación a nuestras vidas. One of the ways God works in our life and wants to work in our life is that He works as a messenger, sending good news of salvation. El Señor es un mensajero. El Señor envía buenas nuevas, pero aquí dice a los pobres. El Señor envía buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres, hermanos? ¿Cuáles pobres, hermano? ¿De cuáles pobres está hablando el Señor? Tal vez hace 2000 años el Señor hablaba de los pobres económicamente, aquellos vagabundos, aquellos que vivían de una manera pobremente. Pero hoy el Señor quiere enviar buenas nuevas a los pobres de espíritu, aquellos que tienen el alma sedienta, aquellos que tienen el alma afligida. Dios quiere obrar y enviar buenas nuevas de salvación, noticias de esperanza, noticias que levantan nuestro ánimo de una manera especial. Las buenas noticias, las buenas, amados hermanos, las buenas nuevas son algo hermoso y algo especial. Le pongo un ejemplo. Usted un día no se ha encontrado tal vez en una situación horrenda, una situación crítica, y alguien viene y le dice buenas noticias, y eso como que le levanta el ánimo. Aunque no sean las noticias más grandes, pero usted se siente oprimido, usted se siente afligido, se siente menospreciado, y alguien viene y le cuenta unas buenas noticias de su circunstancia y situación. ¿Verdad? Como que eso le levanta el ánimo, le da esperanza, ¿verdad? Así obra el Señor, así trabaja el Señor. Cuando nos sentimos afligidos,
Cuando sentimos que nuestro espíritu está sediento, cuando nos sentimos pobremente espiritualmente, el Señor obra con aquellas buenas noticias. Porque le pregunto a usted, ¿cuándo valora uno más las noticias buenas? ¿Cuando todas las cosas están bien o cuando las cosas están mal? Usted contésteme. ¿Verdad que uno valora más las noticias buenas, las buenas nuevas, cuando todo está mal? Cuando todo está por terminado. Porque cuando todo está bien, cuando todo está color de rosa y le cuentan algo bueno, pues uno lo disfruta, pero no es el mismo impacto cuando las cosas están negativas, cuando las cosas no están bien. Y así es como obra Dios en nuestra vida. Él envía buenas nuevas, buenas noticias a nuestra vida cuando uno piensa que ya todo está por terminado, cuando uno piensa que ya no hay esperanza, cuando uno piensa que ya no hay solución. El Señor obra como un mensajero de buenas nuevas. Cuando el doctor te dijo no, ya no se puede hacer nada. Cuando el abogado te dijo, yo ya no puedo hacer nada de mi parte. Cuando tu amigo y tu amiga te cortaron la mano y ya no te pudieron ayudar, entonces viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Ellos no te pudieron ayudar, pero yo vengo con buenas noticias. Aquí estoy yo para levantarte. Aquí estoy yo para obrar en ti. Aquí estoy yo para trabajar en tu situación. Porque para lo que el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. Alguien ayúdame a darle palmas al Rey con todo su corazón, porque nuestro Dios es un mensajero de buenas noticias. Cuando el hombre te ha cerrado la puerta, viene Dios y te dice, aquí estoy yo para abrírtela y abrir camino en tu vida. Bendito sea Dios. Cuando el hombre te dijo, joven, tú no sirves para nada, mejor ya cuitea, mejor ya no sigas adelante, viene Dios y dice, no hijo, yo miro potencial en ti, yo miro que tú puedes hacer algo hermoso, yo miro que tú tienes algo hermoso, una potencial hermosa en tu corazón. Él obra con buenas noticias. Dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Te sientes como un pobre, joven? ¿Te sientes desamparado? Un pobre vive como un desamparado. Alguien pobre vive sin esperanza. Alguien pobre no vive de la mejor manera. ¿Te sientes así en lo más profundo de tu corazón, joven? Pobremente espiritualmente. Hoy Dios quiere obrar en ti. Él quiere obrar en tu aflicción, en tu angustia, en aquella frustración. Pero le tienes que dar lugar a Él para que Él obre como un mensajero de buenas noticias. Pero ¿qué más sigue diciendo el verso 18? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cómo sigue diciendo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, primeramente Dios obra como mensajero de buenas noticias. Y aquellas buenas noticias Él las envía por medio de su palabra, por medio de un predicador, por medio de un siervo del Señor. Pero aquí miramos que sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces aquí miramos que el Señor obra como mensajero de buenas noticias, pero también obra como un sanador. Él obra como un médico. Él obra como doctor de los doctores. O sea que el Señor obra como sanador, sí, como sanador del corazón.
Porque ¿cuántos no hemos sentido dolor en el corazón? ¿Cuántos no hemos sentido aquellas heridas en el corazón causadas por X razones? Tal vez muchos, cuando vivíamos perdidamente allá en el mundo, vivíamos con el corazón dolido, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de menosprecio y dolor. Pero vino el Señor y obró como sanador en nuestro corazón, obró como un doctor, y Él trabajó en nuestro corazón. Él curó aquellas heridas. Y eso es lo que hace Dios, amado hermano. Él obra también como un sanador que venda aquellas heridas. Muchas de las veces el joven vive lleno de rencor en contra de sus padres, rencor en contra alguien que le hizo algún daño en el pasado. Y muchas de las veces el joven, amado hermano, un joven a veces se le hace muy difícil soltar un daño que alguien le hizo. Muchas de las veces el joven batalla en esa manera. Se le hace difícil perdonar. Se le hace difícil perdonar a la persona que le hizo daño, a un familiar que le hizo daño. Y aquel joven muchas de las veces vive con aquella raíz de amargura, y aquella raíz de amargura daña el corazón, daña el alma, deja heridas. Pero déjame decirte, joven, tú que tal vez tienes aquel corazón dañado, hay un Dios que quiere sanar aquel corazón. Hay un Dios que quiere obrar en ti. Hay un Dios que quiere hacerte libre de todo aquello que está doliendo en tu corazón, de todo aquello que está dañando tu corazón. Si me entienden esta tarde, nuestro Dios obra como sanador, sanador del corazón. Cuando el ser humano no sabe perdonar, eso lastima el corazón. Aquel odio, rencor hace pedazos el corazón. Pero ¿sabe qué más quebranta el corazón? Cuando uno le entrega el corazón al mundo, al pecado. Cuando uno le entrega el corazón al enemigo mismo. Hay muchos jóvenes que tristemente tuvieron la oportunidad de entregarle el corazón a Dios, pero prefirieron entregárselo al enemigo. Y el enemigo llama al joven, lo llama con una pintura hermosa, con una pintura bonita. Todo va a estar bien, te vas a sentir de una manera bien, vas a disfrutar esto y lo otro. Pero lo único que hace el enemigo y este mundo, te lastima el corazón, te quiebra el corazón, te contamina el corazón. Por eso, joven que estás aquí, no le entregues el corazón a este mundo, porque este mundo te va a quebrar el corazón. Este mundo te va a lastimar el corazón, va a causar heridas en tu corazón. Entrégaselo a Dios y serás un joven bendecido, serás un joven prosperado de parte de Dios. Pero lo hermoso de Dios, lo especial de Dios, amados hermanos, es que aunque uno le haya entregado el corazón a este mundo y el corazón esté hecho en pedazos, el Señor tiene el poder para sanarlo. El Señor tiene el poder para restaurarlo. Por eso, si hay un joven aquí que tiene aquel corazón lastimado, herido, quebrado, hoy Dios quiere obrar como sanador en tu corazón. Hoy el Señor quiere curar aquellas heridas. Hoy el Señor quiere vendar aquel corazón que tal vez el mundo te lastimó, que tal vez el mundo te golpeó. El Señor tiene el poder para sanarlo, porque Él obra como sanador. Dele esas palmas al Rey con todo su corazón. Entonces Dios obra con buenas noticias. Dios obra como sanador a los quebrantados de corazón. Pero ¿qué más sigue diciendo el verso 18? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor obra con buenas noticias, obra como sanador, pero también obra como libertador. También obra como un salvador, porque eso es lo que hace un salvador. Un salvador liberta, un salvador rescata. Un salvador viene a sacar a alguna persona de una situación terrible. Es lo que hace un salvador. Te salva, te rescata, te liberta. Y eso es lo que hace Dios cuando el joven le abre su corazón a Dios para que Dios obre en él. Él lo liberta. Dice la palabra del Señor en Juan 6:36: porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor es el único, joven, que tiene el poder para libertarte, que tiene el poder para quebrantar cadenas. Porque cuántos aquí de mis hermanos adultos pueden testificar: yo fui al consejero, yo fui al médico, yo fui con el cura y nadie me pudo libertar, pero vino Dios y vino a rescatarme y a obrar su poder y a libertarme de una manera poderosa. Porque lo que el mundo no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Es cierto, amado hermano, así de tan amplio es el poder de Dios, que lo que el hombre no pudo hacer en nosotros, Él sí lo podía hacer. Aquellas cadenas que nadie las podía quitar, Dios las quiebra, Dios las quebranta. Pero aquí miramos que el Señor especifica en cuál área donde Él se especializa para libertar. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Dios se especializa en libertad a los cautivos y a los oprimidos. Pero ¿a los cautivos de qué? ¿Cuáles cautivos? Aquellos que están cautivados por el pecado, aquellos que están cautivados por este mundo, aquellos que tienen aquel yugo con este mundo, que están unidos a este mundo. Dios se especializa en romper aquel yugo. Dios se especializa en libertar a aquella persona que está cautivada por el pecado de este mundo. A todos aquellos que viven de una manera desagradable, a todos aquellos que viven atados a la fornicación, atados al adulterio, atados a la envidia, atados a los vicios, atados al rencor. Dios tiene el poder para libertar aquel yugo, para romper aquellas cadenas, amado hermano. Y hay mucho joven que tristemente está cautivo en estas cosas. Está cautivo a la pornografía, está cautivo con el rencor, está cautivado al odio. Dios, joven, quiere obrar en tu vida como libertador, te quiere hacer libre de eso. Muchas de las veces el alma grita: ayúdame, auxíliame. Pero muchas de las veces el joven le da más poder a este cuerpo que anhela la corrupción de este mundo, este cuerpo que anhela las delicias de este mundo. Pero joven, hazle caso a la voz de tu conciencia que te grita: ayúdame, ayúdame. Hazle caso a aquella voz y deja que el Señor obre libertad en ti. El Señor se especializa en libertar a los cautivos al pecado, los que están cautivados a la corrupción de este mundo. Dios tiene el poder para libertar a los cautivos,
Pero ¿en quién más se especializa el Señor? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. Y quisiera detenerme aquí en los oprimidos. Porque tal vez como pueblo del Señor, tal vez muchos podríamos decir, ya estamos libres de la cautividad de este mundo. Pero aún muchas de las veces la opresión cautiva a mucho hijo y a mucha hija de Dios. Aunque aquel hijo e hija de Dios esté libre de la cautividad de este mundo, muchas de las veces se deja cautivar por la opresión. Muchas veces hay muchos hijos, hijas de Dios, jóvenes oprimidos. Pero ¿qué es la opresión? La opresión es algo que te asfixia. La opresión es algo que te sofoca. La presión es algo que te oprime y te causa presión. Y muchas de las veces muchos hijos, hijas de Dios, jóvenes, caen cautivos a la opresión, a muchas situaciones que los oprime. La depresión oprime. La frustración te oprime, te asfixia. Siente uno muchas de las veces que no puede respirar. Muchas de las veces uno no puede dormir, hermano. ¿Por qué será que no puedo dormir? Porque estás dejando que la opresión se apodere de ti. Pero hoy el Señor tiene buenas noticias, que Él obra en medio de aquellos oprimidos y los hace libres para la gloria y la honra de su nombre. Hay muchos jóvenes que viven atados a la opresión del estrés. Muchos jóvenes estresados ya a su corta edad. Estresado por las tareas, estresado por el trabajo, estresado por diferentes situaciones que se levantan a la vida de aquel joven. Joven, ya no vivas estresado, ya no vivas deprimido, ya no vivas frustrado. Deja que el Señor obre en aquel estrés. Deja que el Señor te liberte de aquella depresión. Deja que el Señor te liberte de aquella frustración. No te dejes oprimir. Es tiempo de ser libres de la opresión, de todas aquellas situaciones que nos oprimen. Y aquí mucho pueblo del Señor se puede relacionar, porque muchos pasamos por circunstancias que nos oprimen, que nos causan opresión. Pero cuando uno ha entendido que Dios obra como libertador, aunque se levante la opresión contra mí, yo corro ante el oportuno socorro y Él me hace libre y me da la victoria para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, ¿cómo obra Dios? Obra como mensajero. Él envía buenas noticias cuando todos nos han dado malas noticias. Él obra como sanador del corazón. Y Él también obra como un libertador. Ahora, el verso 19 dice, termino el verso 18, dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El verso 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero el verso 21 me llama mucho la atención. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. He began by saying to them, today the scripture is fulfilled in your hearing. Entonces regresemos un poquito. El Señor lee Isaías 61 verso 1 no simplemente por leerlo, sino como exponiendo su plan, su propósito, su objetivo en el planeta Tierra.
y él lee aquel objetivo, él lee su plan es libertar, su plan es rescatar, su plan es sanar a los quebrantados de corazón, su plan es, alabado sea el nombre de Dios, dar buenas noticias. Y lo que me llama mucho la atención es que ya en el verso 21 él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que aquí el Señor da a entender: hoy este plan se empieza a ejecutar. Hoy este plan empieza a entrar en marcha. Hoy este propósito se empieza a cumplir. Y sabe que es lo más hermoso y especial, amados hermanos, amados jóvenes, que este plan sigue efecto hasta el día de hoy. Hoy el Señor sigue con esta misma meta, con este mismo objetivo: sanar, libertar, romper yugos, dar buenas noticias a cada uno de nosotros. Hoy este plan, decía el Señor, se ha cumplido. Hoy esta escritura se cumple delante de vosotros. Entonces comprendamos, aquí el Señor inicia su ministerio, y lo inicia primeramente dando a entender que Él venía ungido, Él venía con un respaldo divino, Él venía respaldado de parte del Señor, porque era el mismo Dios hecho en carne. Él expone su plan y luego concluye diciendo: hoy este plan entra en marcha. Hoy este plan se empezará a cumplir. Hoy este propósito empieza a hacerse una realidad. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios tiene aquella meta, aquel plan de obrar en nosotros, de trabajar en nosotros. Cualquier sea la situación que estemos pasando, como adultos o como jóvenes, porque los adultos y los jóvenes, cada quien pasa por su etapa, pero el Dios sigue siendo el mismo Dios y Él sigue obrando, seas adulto, seas joven. Amén. Entonces, el joven va a pasar por su etapa, el adulto por su etapa, pero Dios sigue siendo el mismo Dios con el mismo objetivo: obrar en la vida de cada uno de nosotros, obrar en la iglesia, pero también obrar en este mundo que está lleno de tinieblas y necesita a Cristo. A este mundo que necesita aquellas buenas noticias, a este mundo que necesita aquella esperanza de parte del Señor. Entonces Dios quiere obrar en nosotros. Él quiere obrar en ti, Él quiere obrar en mí, Él quiere obrar en toda la humanidad. Pero todo está en que uno le abra la puerta del corazón al Señor, para que Dios pueda ejecutar este plan en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a detenernos por hoy con este concepto, amén. Que entendamos que al venir a este lugar debería de ser el venir con el propósito de dejar que Dios obre en nosotros. Porque si venimos a este lugar solo a pasar nuestro tiempo porque no hay nada que hacer en casa, vamos a salir sin el beneficio del Señor de este lugar. El anhelo de Dios es que todos salgamos de este lugar con el beneficio de Dios, con su beneficio, aquel beneficio de sanarnos, libertarnos y trabajar en nosotros. Así es que póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias a Dios porque ha sido Él el que ha tenido cuidado de nosotros. Ha sido Él, amados hermanos, el que ha tenido misericordia de nosotros, y Él no ha cesado de hablarnos. Él no ha dejado de hablarnos, seamos adultos, seamos jóvenes, seamos niños. Dios siempre envía palabra de consolación, palabra de ánimo, aquella palabra que nos ayuda a acercarnos ante su presencia. Así es que ahí donde está, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y si alguien ha venido quizás cautivo a la opresión, quizás cautivo a algún pecado, quizás con el corazón quebrantado, acuérdate, aquí está Dios para obrar en ti
Aquí está Dios para obrar su plan, ejecutar su plan en ti, de libertarte, de sanarte, de darte buenas noticias que te levantarán el ánimo, que te levantarán de aquella tristeza, porque simplemente una palabra de Dios puede hacer efecto en nuestras vidas. Dios, con una palabra, amados hermanos, puede cambiar nuestra vida de una manera completa.